Estamos para nuestra audiencia televisiva. Qué bueno que está con nosotros en esta hora. Soy el pastor Daniel Romero, que les dice: Dios les bendiga a todos. Y hemos estado predicando el domingo pasado y aquí en la iglesia sobre el libro de Apocalipsis. Y aunque no estamos estudiando el libro de Apocalipsis porque este es un libro que nosotros estudiamos constantemente aquí en la iglesia, en los estudios bíblicos con el pastor David Romero, yo quisiera sacar algunas referencias que son especiales, que son referencias que nos traen una enseñanza a nosotros. Así es que mi interés en este día es sacar algo directo a nuestro corazón que pueda el Señor hablarnos. Por cierto, tengo que decir de que los estudios bíblicos en la iglesia los estamos teniendo el día martes y hemos comenzado desde el martes pasado a estudiar el libro de Romanos. El libro de Romanos, el martes pasado se hizo una introducción a lo que es el libro de Romanos y este martes ya vamos a comenzar a estudiar plenamente el libro. Yo les recomiendo que no se pierdan estas enseñanzas. Son enseñanzas muy especiales. El libro de Romanos contiene tanto, pero tanto, que algunos dicen que es la joya de la enseñanza de la Biblia. Así es que esto es pura doctrina y esto es algo interesante y necesario que nosotros estemos y estudiemos el libro de Romanos. Ahora bien, cuando nosotros vamos a ver, y quiero hablar de Apocalipsis capítulo 8, y lo que la Biblia viene hablando aquí son de los sellos, y aquí se abre el séptimo sello, y dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 8, el versículo 1, cuando se abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo. Se hizo silencio en el cielo como por ¿cuánto? Por media hora. Según algunos entendidos, es posible que este silencio haya sido el silencio más largo en la historia que jamás se ha experimentado en el cielo. Ahora, ¿qué es este silencio? Bueno, parece ser que no presagia nada bueno. Es como decir la calma antes de la tormenta. Es como cuando algo va a suceder y parece que todo se vuelve como calmado. Dice que cuando va a ocurrir un terremoto, primero hay como un silencio y luego viene el estruendo. ¿O ustedes se han fijado cuando han visto tal vez alguna película o han estado presente que un juez va a dar un veredicto? El tribunal va a deliberar, trae ahí la resolución, se la entregan al juez y en la sala está la expectativa de ver si la persona va a ser culpable o inocente. Y cuando el juez recibe el sobre, mire, yo creo que ahí se oye el caer de un alfiler, porque se pone todo en silencio. Pues aquí está hablando de este silencio, de esta manera. Y cuando se habla de silencio, se está hablando de algo que es solemne. Este silencio de media hora es pues un silencio solemne por las cosas que van a suceder. Y aquí está lo que es el contenido del séptimo sello. El sello se abrió y Juan vio a los 7 ángeles que estaban, dice el versículo 2, y Juan vio a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se le dieron 7 trompetas. Bueno, en el tiempo bíblico también, una trompeta se usaba para sucesos positivos,
para llamar a una convocatoria o anunciar una coronación o hacer algo especial. Pero también se usaba para llamar a las tropas. Es como ahora una sirena de advertencia de que algo va a pasar. Pero lo que quiero enfocar aquí, que antes de que se toquen estas trompetas, Dios nos está queriendo dar una lección muy grande acerca de la oración. Y esto es mi énfasis que quiero hacer en esta hora. La lección que el Señor quiere darnos con respecto a cómo nosotros debemos de tratar y lo que es la oración. Ahora miremos el versículo 3 al versículo 6. Y la palabra de Dios ahí en el libro de Apocalipsis capítulo 8, versículo 3 dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incenciario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarla. El incienso en la Biblia siempre se ha usado como una ilustración de lo que sucede cuando nosotros oramos. En el Antiguo Testamento el sacerdote venía y salpicaba de la sangre del sacrificio sobre el altar, y los carbones de esa ofrenda se colocaban luego en el incenciario de oro, y el sacerdote mecía el incenciario y el humo subía al cielo como una dulce fragancia a Dios. De manera muy similar, nuestras oraciones, dice la Biblia, que son esa dulce fragancia que suben al altar de Dios, que hacen que las fosas nasales de Dios se llenen y se impregnen de un olor agradable para Él. Y esto es así. Así que en Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 4, y hemos leído aquí que el ángel mezclaba las oraciones de los santos con el incienso. Y en este pasaje el incienso es el valor del Señor Jesucristo. O sea, hermanos, que nosotros debemos de venir delante de Dios con toda convicción, con nuestras manos llenas para Dios. Dice Efesios 5:2: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios de olor ¿qué? Fragante, de olor fragante. Pregunto, hermanos, ¿algunas veces ustedes han orado a Dios cuando no tenían deseo de hacerlo? Es posible que sí. Algunas veces no tenemos deseo de orar. Algunas veces tenemos que hacer cosas bastante y un esfuerzo bastante fuerte para orar. ¿Sabe que una de las cosas que el creyente debería tener es una hora para orar? Algo para orar. No hay necesidad de que usted ni siquiera cierre los ojos, pero debía tener propuestas para orar. Si usted va de su trabajo, de su casa a su trabajo, y trabaja fuera de la ciudad, sabe que el caos vehicular es terrible, la gente va renegando, pero nosotros podemos ir orando. No tiene que cerrar los ojos, por favor, si va manejando. Pero sabe que orar es ir hablando con Dios.
Es diciéndole: Señor, te agradezco por este día. Yo sé que tú estás conmigo. Yo sé que tú vas a ayudarme en todas las cosas. Pero que nosotros podamos hacer ese hábito y que podamos orar a Dios, que podamos levantar esa oración delante del altar de Dios. Y es verdad que algunas veces no estamos con una actitud como para querer hacerlo, pero saben que la oración no tiene que ver con nuestros sentimientos. La oración es algo necesario que usted lo haga, porque el poder no está basado en sus sentimientos, el poder está en Jesucristo, a quien oramos para que Dios nos bendiga. Y Él es poderoso para hacerlo, y Él quiere hacerlo. Y algunas veces estoy pero tan subido en esto que estoy como oído. Puedo hacer algunas otras cosas y puedo estar hablando con Dios. Algunas veces me da por cantar en medio de eso. Se me vienen cantos antiguos. Esta mañana amanecí cantando un canto que ya ni recuerdo cómo se llamaba, que decía: quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, aquí. Oh Cristo mío, altar para adorarte. ¡Wow! ¿Y sabe por qué? Porque estoy hablando de eso. Estoy pensando en eso. Estoy queriendo hablar de ese altar de la oración que nos habla aquí en Apocalipsis. Y lo que hace esto es que cuando nosotros oramos, hacemos que su presencia esté con nosotros. Y cuando oras en el nombre de Jesús, es como que tú estés mezclando el incienso con el valor de Jesús. Y este es un olor fragante para Dios, porque estás diciendo: Señor, yo oro porque confío que tu presencia está conmigo. Quédate, Señor, en mi corazón. Ahora, cuando hablamos de los altares, que hablamos del sacrificio de Cristo. ¿Y qué representan estos altares? Los altares de oro representan el fuego de la adoración. Y Éxodo capítulo 30 nos está hablando y nos dice ahí en el versículo 1: harás asimismo un altar para quemar ¿qué? El incienso. De madera de acacia lo harás. Su longitud será de un codo. ¿Sabe que un codo son 45 centímetros? O sea que, según esto, este altar va a ser cuadrado. Va a tener 45 por 45 y va a tener 2 codos, o sea, 90 centímetros de altura. Y eso va a ser la longitud, su anchura, y también va a ser ahí su altura. Y en las 4 esquinas va a tener una protuberancia, o 4, que son 4 cuernos, 4 cuernos que representan la soberanía de Cristo, el poder, la presencia del Señor allí. Ahora bien, ¿sabe que la Biblia está hablando de altares de adoración? Usted puede ver que también se pueden hacer y se hacen prohibiciones con respecto a la adoración. Y esto lo digo porque hay ahora tantas cosas que son extrañas. Las prohibiciones que habían, y si usted va a Levíticos capítulo 10 ahora, y déjeme darle alguna referencia aquí.
porque se hacen algunas prohibiciones con respecto a lo que es la adoración. Dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incienso y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová, ¿qué dice? Fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Ok, lo que quiero decir es que no debe de ofrecerse incienso extraño. Esto lo que está hablando es del culto de adoración, de algo que es simulado o puramente formal. No se permite fuego extraño. Esto se puede hacer referencia, hermanos, a la devoción a Dios con cualquier otra devoción. ¿Y qué estoy hablando con esto? Que algunas veces lo que estamos hablando aquí es de la presencia de Dios, de la presencia de Dios, la presencia de Dios que tenía que estar allí. Cuando el sacrificio se hacía, Aarón tenía que ir mañana y tarde, porque era el fuego que estaba encendido todo el día. Y sabe que tenía que ir mañana y tarde para cortar las mechas. Sabe que cuando las mechas se están quemando forman carbón, y el carbón tira humo. Y para que no hubiera fuego extraño, tenía que tener cuidado de estar permanentemente limpiando esas mechas. O sea que la adoración a Dios, para que la presencia de Dios esté presente, debe de ser en vidas puras delante de Dios. Amén. En vidas puras, para que esta oración se haga. El domingo pasado hablaba de que algunas veces solo conocemos las formalidades del culto, y tal vez la presencia de Dios no está en algunos lugares. Se canta, se ora, se lee la Biblia, pero ¿qué de la presencia de Dios? Y entonces se hace cualquier cosa que hace el mundo. ¿Sabe que Dios nos ha llamado para traer enseñanza y ser padres en esta ciudad, en enseñanza de las cosas de Dios puras? Ahora que estamos trayendo al doctor César Vidal Manzanares para celebrar los 500 años de la Reforma Protestante, han habido tantas cosas. La Iglesia Católica se está preparando plenamente para este acontecimiento. La semana pasada el Papa Francisco estaba en Suecia, porque en Suecia la Iglesia Luterana empezó la celebración del día de la Reforma, del año de la Reforma. Y el Papa Francisco se movió desde Roma para tocar temas que sabe que el tema que más diferencia a la iglesia evangélica con la iglesia católica es el tema de la justificación. Porque nosotros creemos que la justificación es por la fe en Cristo Jesús, mientras que la iglesia católica cree que la justificación es por las obras. Y la Biblia dice claramente que no es por obras para que nadie se gloríe. La justificación viene por lo que Cristo hizo y no por lo que nosotros hacemos, por la misericordia de Dios. Pero ¿sabe cuál es también lo triste? Que estos días he tenido que ir con hermanos de muchas iglesias, de las más grandes de San Pedro, y al hablar con los apóstoles, con las personas, me he dado cuenta que no saben nada de la historia de la iglesia y no saben de estas cosas. Y una de las cosas que Dios puso en mi corazón es congregarlos también a ellos. Y un día de esa semana que va a estar el doctor César Vidal Manzanares, vamos a tener a unos 20 apóstoles y vamos a enseñarles
sobre qué es la Reforma Protestante. Y lo que más me causa a mí agradecimiento con Dios es que estas personas, aunque individualmente son bastante importantes, saben que reconocen el liderazgo de esta iglesia y lo valoran, y también son dóciles. Algunas veces me preocupa a mí cuando hay movimientos que hablan contra la apostasía y todas estas cosas y realmente dicen muchas cosas y hablan y realmente las cosas son ciertas, pero ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la solución a esto? Yo pienso, hermano, que como iglesia también nosotros debemos de dar soluciones. Y si alguien no conoce las cosas y está equivocado, tal vez buscar la forma de enseñarles las cosas correctas de Dios. Amén. ¿No creen ustedes esto? Pero sabe que tampoco podemos dar lo que no tenemos. Y si Dios nos ha puesto a nosotros como iglesia para ser punta de lanza o para ser una iglesia que traiga conocimiento de las cosas verdaderas, nosotros, hermanos, también debemos de estar en las cosas verdaderas, pero sobre todo de rodillas de Dios, porque es una gran responsabilidad, porque dice la Biblia que al que más se le dio, más se le demanda. Así que esto no lo digo con grandeza, más bien con temblor, porque es una responsabilidad grande y aquí estamos todos, aquí están ustedes. Pero nada comienza, y si usted lee la historia bíblica, cualquier movimiento y cualquier cosa que trajo avivamiento a una nación nunca vino sin que hubieran hombres que estuvieran de rodillas delante de Dios en un sacrificio de adoración a Dios. Así es que Aarón quema incienso aromático, y como dije, solo se podía incensar con el incensario de oro y mecer el incensario delante del velo donde estaba la presencia de Dios, cuando las lámparas estaban limpias. Y eso es lo que estamos buscando, la presencia de Dios en nosotros, la presencia de Dios en nuestro culto, la presencia de Dios en nuestra vida. Porque hoy se vive mucho de las apariencias, programas, música espectacular. Ahora modas. Pero ¿qué de la presencia de Dios? Nos podemos vestir de cualquier color o de cualquier cosa. Podemos cantar lindo. Pero si no hay vidas puras y santas, es pura apariencia. Tenemos que limpiar nuestra vida para que la presencia de Dios sea real. Y mañana y tarde, como Aarón salía a cortar las mechas, así nosotros día y mañana y tarde debemos de estar delante de la presencia de Dios, pidiendo perdón por lo que hemos cometido y también haciendo que la presencia de Dios sea real en nuestra vida y que la luz de Jesucristo sea una luz fuerte en nosotros. Por eso Pablo decía: yo oro para que sean alumbrados los ojos de vuestro entendimiento. Yo oro para que sean alumbrados los ojos de vuestro entendimiento. Y algunas veces me pregunto, ¿es que el entendimiento tiene ojos? Pero lo que está hablando Pablo es que así como nosotros tenemos sentidos físicos, así el Espíritu también maneja los sentidos espirituales.
Y el conocimiento viene en esas cosas espirituales de Dios, en esas cosas que son necesarias pararnos delante del lugar santo y ser alumbrados con la luz del conocimiento, con el candelabro de la revelación de Dios, para poder discernir las cosas que son de Dios y las cosas que no son de Dios. Porque hoy el cristiano debe de tener eso, poder discernir. Porque hoy hay una oratoria bastante interesante, pero sabe que hay cosas que pueden ser muy bonitas y se pueden oír muy lindas, pero no son de Dios. Y si no son de Dios y no están enmarcadas dentro de la palabra de Dios, por muy bonitas que se oigan, mi hermano amado, no son de Dios. Y tenemos que tener ese olfato espiritual. Bien nos enseñaba el hermano Donati. ¿Cuánto recuerda el hermano Donati? Que el discernimiento es como el perro del pastor. Y yo lo he dicho muchas veces porque me gusta esto. El perro del pastor de ovejas. Las ovejas están entrando al redil y van entrando una por una, y de repente el perro se pone como una flecha y agarra por la pata a una oveja, y va el pastor y le dice: mira, perro, ¿qué? ¿Te volviste loco? ¿Por qué tienes agarrado esa oveja? ¿No conoces tú a las ovejas? Tú miras que bala como oveja, que tiene piel de oveja, que camina como oveja. Y el perro dice, le pone la pata encima y le dice: es cierto, bala como oveja, tiene piel de oveja, camina como oveja, pero tiene olor a cabra, a lobo o a cabra. ¿Sabe lo que quiero decir con eso? Que las generalidades del culto pueden ser bonitas, pero el cristiano verdadero que está delante de la presencia de Dios y que la luz de Jesucristo lo alumbre, va a tener ese olfato espiritual de saber si algo es de Dios o no es de Dios. Y ese olfato espiritual nos da la luz del conocimiento de Cristo. Cuando nosotros estamos en el altar de Dios, en ese altar, intercediendo, poniendo nuestras oraciones, esas oraciones que se levantan como olor fragante para traer la presencia de Dios y para tener el conocimiento de Dios y para decirte: quédate, Señor, aquí y haz de mí un altar que pueda proclamar y que pueda discernir las cosas que vienen de ti. Y de eso es lo que estamos hablando. Dice la Biblia que llenó de fuego el altar y lo arrojó. Y este acto lo que tiene es que desencadena los juicios de Dios que vienen a responder a los clamores de los santos. Hay versículos que me respaldan con esto y lo quiero ver más adelante. Pero estoy hablando de los altares del sacrificio, de los altares que simbolizan el sacrificio de Cristo. Y estos altares de oro que representan el fuego de la adoración. La adoración que no tiene que ser extraña, la adoración que tiene que ser adoración pura, con el conocimiento de Dios. Y el altar del juicio representa la muerte de Jesucristo por nuestros pecados. Cada altar en el Antiguo Testamento representa la muerte de Jesús en la cruz. Ahora,
Preguntémonos, ¿por qué la muerte de Jesús había que traer juicios? Bueno, si no te arrepientes y no recibes el sacrificio de Jesucristo por tu perdón, su sacrificio puede ser malo para ti, porque el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario tiene la intención de ser una bendición o se convertirá en una maldición. Es como decir, hermanos, que el Evangelio es una espada de doble filo. Es un aroma de vida para vida o de muerte para muerte. En otras palabras, si la muerte de Jesucristo no te salva, la muerte de Jesucristo te va a condenar. Su sangre testificará o a bien a favor tuyo o en contra tuyo. Pero el mensaje del sacrificio de Cristo se predica para que tú recibas ese mensaje, lo aceptes por fe o no lo aceptes. Y si tú lo aceptas, gloria a Dios, la muerte de Jesucristo es para bendición tuya. Pero si tú oyes su voz y endureces tu corazón y no escuchas la voz de Dios, la muerte de Jesucristo se vuelve muerte para tu vida, se vuelve en contra tuya. Dice que luego el ángel mezcló las oraciones de los santos con el incienso. El ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tienen las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. ¿Alguna vez miramos a nuestro alrededor y piensas que todo lo que está establecido en este sistema del mundo se está volviendo libertino y que este mundo está en un desenfreno terrible? Parece que las cosas no tienen solución. Parece que las cosas van de mal en peor. Parece que no hay nada capaz de detener lo que pasa. Las leyes se están endureciendo. La gente dice es bueno, es malo, pero cualquier cosa que está pasando, nosotros preguntamos, ¿será que Dios no ve lo que está pasando? ¿O vamos más allá y nos preguntamos, ¿será que a Dios no le importa? La verdad del caso es que la gente se llena de tanta polémica y cada quien tiene opiniones, pero las cosas pasan. Y cuando las trompetas se tocan aquí, están determinando los juicios, porque verdaderamente las cosas van a venir. Algunos hablan del gobierno de Trump. Y otra de las cosas que es positiva es que Trump está volviendo su mirada a Israel. Y eso es maravilloso. ¿Cuántos dicen que esto es maravilloso? Ha pasado la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, reconociendo que Jerusalén es el estado, es la capital del gobierno de Israel. Ahora, hay tantas cosas que están haciendo ahí. Jornada de oración en la Casa Blanca que nunca antes se daban. Parece que el libertinaje que había y que se quería imponer se está como acabando y todas estas cosas. Pero nosotros vamos a ver que esto es un paliativo bastante pequeño, porque la profecía bíblica que
dice que todas las naciones se volverán contra Israel. Pero digo, Dios nos está dando una oportunidad. Dios tiene planes perfectos. La Biblia dice que Dios pone y quita reyes. Y podemos ver estas cosas y podemos preguntarnos, ¿le importa a Dios estas cosas? Y lo que nosotros descubrimos es que Dios sabe todas las cosas y que se preocupe, que tiene un plan. Así es que cada trompeta nos está hablando de cosas específicas. Nos está hablando aquí, cuando el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz, versículo 13, el sexto ángel tocó la trompeta y una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Lo que quiero hablar con esto es que ya definimos qué es el altar de oro. Y en el tabernáculo del cielo hay un altar de oro llamado el altar de la oración. En el tabernáculo, en los días en que los sacerdotes israelitas adoraban en el tabernáculo terrenal, también había un altar de oro. Y si ustedes hubieran podido entrar al tabernáculo de aquel tiempo, lo primero que ustedes hubieran topado en el atrio es con el altar de bronce, donde se ofrecían sacrificios. Y el altar de bronce y el fuego representaba la santidad de Dios y su juicio en contra del pecado. Y los sacerdotes sacrificaban animales sin mancha sobre aquel altar que representaba al Señor Jesucristo muriendo por nuestros pecados. Y en el interior, o sea, en el lugar santísimo, ahí estaba el altar de oro, lo que se llama el asiento de la misericordia. Ese altar que tenía 4 cuernos que leímos en Éxodo capítulo 30 en cada esquina. Todos los años, en el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y rociaba la sangre del sacrificio de los animales sobre ese altar. Y cuando el sacrificio se hacía carbón, ese carbón se ponía en las lámparas de oro del incensario, y ese incensario se movía para buscar la presencia de Dios. Ese incienso representaba nuestras oraciones al cielo en el poder de la sangre de Cristo Jesús. Permíteme darte algunas escrituras que apoyan esto. Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro, llenas de ¿qué? Llenas de incienso, que son ¿qué? Las oraciones de los santos. ¿Y quiénes son los santos? ¿Quiénes son los santos? Nosotros. Y el Salmo 141, 2, ¿qué dice? Suba mi oración delante de ti. ¿Cómo qué? Como el incienso, el don de mis manos, como la ofrenda de la tarde. Al saber que nuestras oraciones suben como incienso delante de su trono, entonces nosotros, hermanos, nos podemos dar cuenta de lo importante que es nuestra vida de oración delante de Dios. Nada sucede si nosotros no levantamos nuestras oraciones delante de Dios. Todo sucede al que cree, que dice la Biblia, todo es posible. Y Dios se deleita
Sabes que Dios no tiene necesidad que tú lo adores, porque Él tiene ángeles y arcángeles y serafines que cantan lindísimo y están todo el día adorando a Dios. Pero sabes una cosa, mi hermano, que cuando tú adoras a Dios en tus oraciones, Dios hace callar los ángeles, porque la oración tuya le produce un aroma fragante delante de su presencia. Y tú dices, ¿qué pasa? ¿Pasará que esto no hace nada? ¿Será que la oración, oro, requete oro y contra oro y hago todas las cosas y me pido que oren también y no pasa nada? Bueno, vuelvo a repetir, la oración no está basada en tu sentimiento. Está basada en que tú buscas la presencia de Dios y dependes de Dios para todo. Y las oraciones que se suben incienso tienen que ver con el sacrificio de Cristo. Por eso, cada vez que tú oras, déjame hacerte un paréntesis aquí, tú tienes que orar y tienes que decir: en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Nunca ores, porque Jesucristo es nuestro intercesor. Y tú llegas al Padre a través de Jesucristo, a través de lo que es Cristo, de la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Pero te voy a llevar a Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 a 11. Y aquí está hablando del quinto sello. Cuando se abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos. ¿Por causa de qué? De la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a voz diciendo, ¿qué decían? ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Quiero decir, hermanos, que esta es una etapa que nos está hablando de la tribulación, los tiempos de la tribulación. Si los tiempos son tan terribles hoy, cuán terrible va a ser el tiempo de la gran tribulación. Pero lo bueno de todo eso es que cuando este tiempo viene, ya la iglesia ha sido arrebatada con Cristo en los cielos y nosotros estaremos con Él. Pero son tiempos que nosotros debemos de hablar, porque dice la Biblia que estas oraciones han llegado como incienso delante del trono de Dios, pero no se quedaron en el cielo, porque dice ahí el capítulo 8 y el capítulo 9 del libro de Apocalipsis, que está hablando de esto y está diciendo que en el cielo se le agregó más incienso y que ese incienso se arrojó de nuevo a la tierra. Y entonces hubieron ¿qué? Hubo truenos y voces y relámpagos. ¿Y qué más? Un gran terremoto. Un gran terremoto. Truenos. Si usted mira Éxodo 19:19, y el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía como que, ¿como qué? Como trueno. Aquí está hablando de la voz de Dios, las cosas que vienen de Dios. Está hablando que Dios responde. Las voces. ¿Sabe, hermano? Dios está hablando. Y como dice Amós capítulo 7, Dios pone su plomada. Amós capítulo 7, versículo 7. La Biblia habla allí y dice:
me enseñó así: he aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano tenía una plomada ¿de qué? De albañil. Jehová entonces me dijo: ¿qué ves, Amós? Y dije: una plomada de albañil. Y el Señor dijo: he aquí, yo pongo plomadas de albañil en medio de mi pueblo Israel. ¿Y qué dice? No lo toleraré más. Versículo 9: los lugares altos de Isaac serán destruidos, y los santuarios de Israel serán asolados, y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Hermanos, es tiempo que Dios está poniendo su plomada sobre la casa, sobre su pueblo. Los juicios de Dios son ciertos y verdaderos, y Dios nos está enseñando a nosotros que nosotros debemos de levantarnos, porque Dios está queriendo restaurar el altar de la adoración de Dios, y Dios quiere hacerlo de nuevo, y Dios está proclamando su poder. Por eso dice Isaías 28:17: y ajustaré el juicio a cordel y a nivel de justicia. Hermanos, déjenme decirle que tristemente los santuarios de Israel eran centros urbanos de Israel que habían servido históricamente como centros de una vida religiosa que no contenían nada de la presencia de Dios. Y Dios quería hablar como fuerte. Y déjenme terminar con Hebreos capítulo 12. Y dice: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y déjenme poner atención a este versículo 27. Léalo atentamente conmigo. Dice, y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella, ¿qué dice? Sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. No nos agarremos a las cosas temporales, sino a las cosas eternas. Hay palabras inconmovibles, hay palabras que van a ser verdad todo el tiempo. La voz de Dios que habla como trueno está hablando de que aquí la presencia de Dios va a ser tan grande como un terremoto que vendrá a sacudir los confines de la tierra, y la gloria de Dios lo ha de llenar todo con un pueblo santo para Él. Y eso somos nosotros. Diga, eso soy yo. Eso somos nosotros. Hermanos, levantemos y hagamos del altar de Dios, y levantemos nuestras oraciones que sean como incienso de olor grato a nuestro Dios. Que Dios le bendiga en esta hora. Amén.